Rodeado por los sonidos de la naturaleza, el hombre ha intentado desde sus orígenes reproducirlos y relacionarse de algún modo con lo creado. Utilizando los materiales que le eran más accesibles, ideó instrumentos que les permitieran imitar el canto de los pájaros, el estruendo del trueno o el latido de su propio corazón. La naturaleza y todos sus fenómenos eran misteriosos y divinos para el hombre primitivo. Los cantos y las danzas se convirtieron en formas de plegarias dirigidas a sus divinidades. Desde antes de nacer somos capaces de percibir el latido de nuestra madre desde dentro de ella. El pulso pasa a ser el primer concepto que nos lleva a relacionar ritmo con estar vivos. A partir de ese momento, no va a existir día que no se encuentre relacionado con el principio básico musical. Comenzamos a crecer y esto deja de ser un proceso totalmente involuntario y pasa a ser parte de nuestro razonamiento consciente. Es decir, nos damos cuenta de que estamos escuchando música. El origen de la música es la misma naturaleza, es decir, el sonido del viento, el silencio es parte de la música, es fundamental. Parecerá contradictorio, pero no, uno de los elementos más importantes de la música es el silencio, la brisa, el sonido del mar. Eso fueron las primeras notas, que quizás eran un poco indeterminadas, pero fueron las primeras notas. Después viene el ser humano. El latir del corazón del ser humano es el instrumento de percusión perfecto. Y después el ser humano empezó a emitir notas con su voz y empezó a tocar instrumentos. Los primeros instrumentos fueron de percusión. Son los instrumentos que emiten sonido cuando se percuten, se tocan. Y así nació la música. La música después se convirtió en un código muy importante por el cual tú puedes transmitir amor, pasión, protesta, soledad. Cuando escuchamos en música dos sonidos, es muy fácil distinguirlos uno del otro. Cuando distinguimos un sonido de otro en música, lo hacemos porque advertimos unas cualidades. Es importante tomar en cuenta que cada sonido tiene unas cualidades, unas características. Esas características son el tono, el timbre, la intensidad y la evolución temporal. ¿Qué implica? Que cada instrumento, cada fuente que escuchamos hoy en día tiene unas características específicas y cuando los reunimos, por lo menos en el caso de la música rock, la música pop o digamos la música mexicana, son varios instrumentos que tocan con diferentes tipos de timbre y diferentes tipos de tonos. Y al evaluar cada uno su comportamiento en el tiempo, vemos que cada uno tiene un ritmo diferente. Eso, al reunirse, genera un estímulo general que nos hace comportarnos de una forma diferente. Nuestro oído está constantemente activo. Podemos estar dormidos, podemos estar despiertos, podemos estar atentos o no. El oído siempre está capturando y entonces eso se vuelve siempre una sensación, que quiere decir que el sonido siempre es un estímulo. Si nosotros nos prestamos atención, ahí es donde entra la percepción, de acuerdo a cómo nosotros lo percibimos. Hay a veces un mismo sonido, de acuerdo a como esté nuestro estado de ánimo o como esté nuestro estado de atención, nos puede hacer reaccionar de una forma diferente. La música es un lenguaje universal. Las canciones, cuando son buenas, le gustan igual a un esquimal, a un londinense, a un guajiro, a un colombiano, en fin. Es un lenguaje universal, toca el alma, por eso es que la música es como un alimento para el alma. Y es de las artes el más emotivo, el que te toca inmediatamente cuando es bueno. La psicoacústica es la ciencia que parte de la acústica, pero estudia el comportamiento del ser humano en base al estímulo del sonido que él recibe. Principalmente los estudios se han basado no solo en lo que son sonidos estridentes, sino también cómo reacciona el ser humano frente a la música. Es una ciencia que todo buen técnico de sonido debe conocer. ¿Por qué? Porque todo buen técnico ya trabaja en el área de la grabación o trabaja en el área de la producción musical. Debe saber que hay ciertas notas, ciertos acordes, cierta armonía que genera sensaciones y genera ciertas respuestas a ese estímulo. Podemos llorar, podemos reír y eso va a depender de ese estudio.
La música es expresión del ser humano, es un constructo social, mediante la cual el ser humano, apropiándose de elementos inclusive de la propia naturaleza, transformándolo, convirtiéndolo bien sea en instrumentos, en melodía y bueno, además en canto para transmitir sentimientos, emociones, pasiones y bueno, una cantidad de manifestaciones propias del ser humano. La música forma parte de nuestro día a día. Siempre nos acompaña. Es uno de los rituales más antiguos de la especie humana. No se sabe muy bien cómo y por qué el hombre comenzó a hacer música, pero sí está claro que la música es un medio para percibir el mundo y un potente instrumento de conocimiento.